Hola, ¿cómo estáis? Pues bueno, voy a hablar sobre la Bhagavad Gita. Es un libro, digamos, de los canónicos dentro de la tradición hindú y que a menudo cuando alguien me pregunta con qué libro introducirse en la cultura hindú, y yo le respondo que el mejor libro sin duda es la Gita, y luego la siguiente pregunta es cuál es la mejor traducción o cuál es la mejor versión. Para ello hago este vídeo para intentar, digamos, explicar mi punto de vista de los libros que yo conozco. Voy a hablar sobre 5 traducciones o 5 versiones. Hay muchas más, no las conozco de forma directa, por lo tanto no voy a poder hablar de estos. La Gita o el Canto del Señor, tal como se traduce, en su origen era un libro, o mejor dicho, era un texto que se cantaba y que se transmitía de forma oral a través de la Shruti, que la tradición nos dice que la Shruti es lo que los rishis, los sabios y las sabias de antaño, oyeron directamente de forma, digamos, intuitiva, o en un estado trascendente de conciencia, oyeron directamente de Dios sobre, digamos, sobre el propósito de la vida, para decirlo así. Entonces esta Shruti se fue transmitiendo, convirtiéndose finalmente en Smriti. Cuando hablamos del canon hindú, hablamos por lo tanto de Shruti y hablamos por lo tanto de que los libros como los Vedas, como los Yoga Sutras, como el Mahabharata, el Ramayana, el Srimad Bhagavatam o los Upanishads son libros que se consideran directamente oídos directamente de Dios, para decirlo de forma sencilla y rápida. Entonces, tenemos que dentro del Mahabharata está la Bhagavad Gita. Es de donde se extrae este libro y donde, digamos, como he dicho, es la quinta esencia de la tradición hindú y que pone, digamos, de manifiesto tanto los objetivos que tiene la tradición en cuanto a habla de las castas, por ejemplo, habla de los distintos caminos del yoga, etcétera, y por lo tanto nos da una idea, pues, tanto a nivel social como a nivel, digamos, de camino espiritual, para que como ayuda para los yogis y las yoginis. Pues bueno, voy a hacer un resumen de lo que es de lo que expone la Gita, en lo que se basa, y luego pasaré a hacer, digamos, mención de las distintas traducciones. La Gita, Bhagavad Gita, es el canto del Señor, es, digamos, es un diálogo que se establece entre Arjuna y Krishna en el campo de batalla, en el Kurukshetra o Dharmakshetra, es decir, el campo de los Kurus o el campo del Dharma, en el que se van a enfrentar dos familias, los Pandavas y los Kurus. Estas familias se enfrentan por cuestiones de linaje, por cuestiones, digamos, mundanas, de posesiones, etcétera, y por lo tanto es un reflejo digamos, de nuestras batallas diarias en nuestro día a día pues, digamos, entre las distintas pulsiones que habitan en nosotros y en nosotras. Entonces, Arjuna y Krishna están en medio del campo de batalla, en el carro de Arjuna. Arjuna es un kshatriya, es un guerrero, el cual va a batallar al lado de los Pandavas con su carcaj, sus flechas y su arco, y en el momento, digamos, de que va a empezar la batalla, desfallece en sus dudas y entra, digamos, en un cuestionamiento existencial sobre el sentido de la vida y sobre el sentido de la batalla. En estas, entonces, Krishna, que está en el carro, Krishna es un avatar, una encarnación de Vishnu, que desciende a la tierra para restablecer el Dharma. Entonces, como decía, Krishna, se establece un diálogo entre Arjuna y Krishna sobre lo perecedero y lo imperecedero, lo que es eterno y lo que es finito. Y por lo tanto también a nivel moral, digamos en un sentido espiritual, cósmico, ya que Arjuna pregunta sobre las consecuencias que va a tener la batalla pues a nivel cósmico. Entonces también hay otra lectura que se da, es que Arjuna representa el Atman. El Atman es la esencia de Dios en nosotros y en nosotras, y el diálogo, y Krishna representa Brahman, lo uno sin segundo de la tradición.
Dios, para decirlo así de forma fácil. Entonces, en este diálogo que se establece, Krishna va, digamos, va alentando a Arjuna a que cumpla con su deber, con su dharma, ya que es un kshatriya, como he dicho, y por lo tanto debe cumplir con su, digamos, con su vocación, con su casta, de la forma más, digamos, más desapegada posible. La Gita es un canto al desapego, y es un canto al desapego para poder reconocernos en nuestra esencia como Dios, ya que nos muestra 4 caminos, que son los 4 caminos básicos del yoga, que es el Karma Yoga, el Bhakti Yoga, el Jnana Yoga y el Raja Yoga. Krishna constantemente está aludiendo o está apuntando hacia el Raja Yoga como el camino, digamos, más completo o el más real, para decirlo así. Ahora no voy a entrar en la distinción entre estos 4 caminos, me llevaría mucho rato, pero bueno, con lo que estoy diciendo yo creo que se puede entender. Entonces, bueno, digamos que es este diálogo y es, digamos, la quinta esencia, es el libro de referencia de Gandhi, por ejemplo, de Mahatma Gandhi. Y bueno, pues en las formaciones de yoga, por ejemplo, o en las distintas, digamos, en los distintos estudios y disciplinas que la tradición hindú nos ha legado, siempre encontramos la Gita como referencia. El primer libro del que quiero hablar es la traducción de Joan Mascaró. Es un libro corto, de hecho la Gita no es muy largo, y es un libro que la traducción la hizo Joan Mascaró, un gran conocedor de la tradición hindú y del sánscrito. Entonces, la traducción está en catalán y en inglés. Y es, digamos, para mí es la mejor traducción, es bueno, sigue, digamos, el canon, muy fidedigna a la tradición, pero a la vez con palabras, digamos, muy cercanas, muy amenas. Entonces es, digamos, la traducción que para mí me parece más brillante. Por otro lado tenemos la de Consuelo Martín, la Bhagavad Gita con los comentarios de Shankaracharya. Recordemos, Shankaracharya, el gran exponente del Advaita, que es, digamos, en nuestra cultura, digamos, en Occidente, el Advaita es, digamos, la que ha tenido como más relevancia. Y Consuelo Martín, una gran conocedora también de la tradición, y no solo de la tradición hindú, sino también de la tradición filosófica occidental, hace una hermenéutica muy interesante para exponer, digamos, por ejemplo, habla de Parménides, de su poema sobre la naturaleza, sobre el ser y el no ser, etcétera, 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 y lo hace de una forma muy amena, como he dicho, y bueno, la traducción es también muy brillante. El tercer libro, la tercera traducción, es la de Etnosíndica, la editorial Etnosíndica, de Roberto Pla. Esta es un poco más gruesa. Es una traducción que a mi modo de ver es demasiado literal y por lo tanto se pierde en los matices, dejando, ciñendo demasiado la traducción y siendo aquello que dicen los italianos de traductore traidore, ya que traiciona, bajo mi punto de vista, el sentido originario. Luego, los otros 2 libros que los tengo en físico, pero no los he buscado, que es la Bhagavad Gita tal como es, según Srila Prabhupada, de los Hare Krishnas, maestro fundador de la conciencia de Krishna, que es, digamos, es una traducción dentro de la corriente, dentro del camino bháctico, que es interesante. Sobre todo si queremos conocer el sánscrito, estamos estudiando sánscrito, por ejemplo, o queremos entender, digamos, el sentido, acepciones de ciertas palabras sánscritas, ya que hace constantemente un análisis de cada palabra y, bajo mi punto de vista, adolece de 2 fallos. El primero es que digamos, es una traducción muy acotada, muy poco abierta a una interpretación más amplia, ya que en el segundo punto el motivo es porque, claro, estamos, digamos, sigue, ¿cómo decirlo?
estamos hablando de la, o sea, de la secta, para decirlo así, ¿no? Del movimiento Hare Krishna. Por lo tanto, está hablando todo el rato en función de este movimiento. Con lo cual, a nivel báctico es muy interesante, pero a nivel, digamos, más filosófico o más de concepción, yo creo que se pierde en esto, en acotar demasiado las palabras, el sentido literal. Y finalmente el libro de Swami Shivananda, la traducción que hizo al inglés y que se tradujo con la editorial ELA, si no recuerdo mal, de Argentina. Es una traducción que me parece muy interesante, pero sobre todo me parece más interesante los comentarios que hace, ya que Shivananda, gurú importante del siglo pasado, fundador de digamos, de las escuelas Shivananda, entre las que me formé yo, digamos, hace una exposición muy acotada en cuanto a la experiencia sapiencial de Shivananda, y por lo tanto es interesante en este aspecto, ya que digamos, muestra el camino a los yogis y a las yoginis de una forma muy experiencial. Con lo cual es muy recomendable. Yo creo que esta traducción de Shivananda es, digamos, pues muy buena, ¿no? Para, digamos, para poder tener, para tener el camino más, como más claro, ¿no? Y bueno, hasta aquí lo que quería comentar sobre la Bhagavad Gita. Espero que haya sido de vuestro interés, y cualquier comentario, cualquier cosa que queráis decirme, estaré abierto a responderos. Gracias por vuestro interés y hasta la próxima.